Hello, 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 hello. Hola, hola, hola a ti que estás ahí en sintonía con el sapo en la sopa. Se encendió la paila. La sopa está hirviendo y el sapo lo tenemos aquí. Yo espero que esta comidita tú la tengas acompañada de aguacate. Ay, sí, ay, Dios mío. Yo llegué con hambre, yo no comí. Si tú estás meneando la quijada, yo te tengo envidia. Muchísima envidia. Yo a todo el que come mucho siempre lo envidio, pero envidia de la buena. Así que buen provecho, que tú tengas buena digestión, que el Señor mire tu plato y que lo multiplique, así como Él lo hizo en esa Santa Cena. Que te dé la oportunidad de tú brindar comida por montón en tu casa, porque no hay necesidad de tener mucho para dar. En lo poquito te bendigo y en lo mucho te lo voy a multiplicar así grandote. Así que vamos a seguir con ese ritual que nosotros teníamos de nuestros antepasados, que cocinábamos y le dábamos un plato al vecino, hasta el perro que se paraba delante de tu casa que llevaba hambre, se le daba un poquito. No hay necesidad de que ande la comida derrochada por ahí. Ese poquito que tú tienes, divídelo en 2 o divídelo en 3, que el Señor se encarga de llenarte el estómago. Hola, Bonnie. Ahora sí, Kiss. Ahora sí. Ay, ahora Dios, sí. buenas tardes a esa gente que escucha el sapo en la sopa. Ahora sí, felicísima de estar aquí como cada día con ustedes, transmitiéndole lo mejor, lo que solo Papá Dios puede hacer en nuestros corazones. Nosotros tratamos de llevárselo a ustedes también para que ustedes sientan eso que Papá Dios hace con nosotras. Y de una vez nos vamos con la reflexión del día de hoy. Señores, los fariseos no pudieron darse cuenta de que el amor andaba caminando entre ellos simplemente porque siempre quisieron tener la razón. Esta es una frase fuerte, pero que te invita a meditar, a interiorizarla y también a ponerla en práctica. Los fariseos, por querer tener la razón siempre, no se dieron cuenta de que el amor estaba caminando entre ellos. Ahora sí, Kiss, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada que se encuentra con nosotros en el día de hoy. Señores, una invitada poderosísima. Ella es psicóloga, pero también abogada. ¡Qué combinación más fuerte! La licenciada Jenny Caraballo con nosotros en el día de hoy. Bienvenida. Ese apellido como que me late a Licey al medio por ahí, pero bienvenido ustedes que están ahí en sintonía también. Gracias por permitirme estar aquí en el Tienes que día de acercarte hoy. un poquito más o acercar el micrófono hacia donde ti. Eso hay que hablarle como el que está bravo. El único que se trata con cariño es el mío y atrapa todo. Gracias por invitarme, por permitirme estar aquí en el día de hoy. Y gracias a Dios también por permitirme estar en este lugar. Jenny, para nosotras es más que un placer que tú estés aquí con nosotros en cabina, y yo sé que mucha gente se va a nutrir de la información que tú vas a dar en el día de hoy. Mira, Jenny, mucha gente entiende que el simple hecho de yo visitar la iglesia ya va a curar todos mis males. Hay un acompañamiento que hay que dar y tú te centras específicamente en la psicología dentro de la iglesia. ¿Por qué tú entiendes que todavía muchos pastores y mucha gente no creen en la psicología y entiende que todos los problemas son espirituales? Bueno, hay un tema y eso lo respondo de manera muy personal. Dios es el dador de vida, Dios es el dador de todo y Dios, como somos hijos de Él, somos hechos a su imagen y semejanza. Dios le ha permitido al hombre tener la inteligencia para capacitarse y también tengo entendido que su palabra dice que las personas deben hacerse asistir por profesionales. Imagínate que sea el Señor el que esté a cargo de todo y que no tenga a sus hijos también guiando como lo hace un buen pastor. Entonces, un buen pastor sabe que Dios preparó personas para guiar a otros que también necesitan. Mira, Jenny, yo tengo aquí que tú tienes una especialidad en tanatología. Tanatología. ¿En qué consiste esto? La tanatología es una ciencia que trabaja con la vida, pero específicamente con la muerte. Ayuda a orientar y acompañar a las personas en su proceso de morir, en su proceso de vida y también en el proceso de duelo.
Se lleva directamente la parte cristiana con la parte del duelo, porque sabemos que los difuntos no se pueden llorar, porque se atan aquí en la tierra y tú no permites que esa alma se libere. Entonces hay una situación en cuanto a los creyentes con la psicología de por fuera. ¿Se llora, se extraña, se mantiene o se libera esa persona? Bueno, yo entiendo que después que una persona fallece, trascendió. Entonces, el tema de que si lo lloro, no lo lloro, si lo sufro, no lo sufro, no le va a impedir en sí que trascienda o no lo haga. ¿Por qué? Porque es mi amor que yo tenía por esa persona. Eso es lo que hace que yo lo llore, que yo lo sufra y que yo lo sienta en mi ser. El duelo, yo estoy consciente de que puede desencadenar varias emociones a la vez. La tristeza, todos sabemos que es normal, pero ¿el duelo puede llegar a la envidia y de la envidia pasar al odio? Claro que sí, porque les diré algo muy aplatanado y muy llano. Las emociones se ponen en ese momento muy descontroladas y en el duelo surgen muchos traumas producto de la misma impresión del impacto de la muerte, pero también producto de tu infancia. Si tú tenías algún trauma, va a aflorar. Si tú nunca sentiste envidia en tu vida, en ese momento la vas a sentir. Y te cito un ejemplo personal. Mi mamá falleció y cuando ya yo empecé a asimilar el proceso de duelo, de muerte, entonces yo empecé a sentir envidia por todas esas amigas, compañeras y personas conocidas que tenían a su mamá, pero yo no. Entonces yo me preguntaba y me decía, Señor, yo nunca he sentido envidia, porque yo siento que yo merecía también tener a mi mamá. Entonces surgen muchas emociones en ese proceso. ¿Cómo pasa al odio? No es odio realmente, es ira, es rabia, por tú no tener el objeto deseado, por tú no tener la persona amada, porque duelo no solamente es por muerte, duelo también es por pérdida de un objeto, un carro, tu casa, una pareja, una relación valiosa, un animal. O sea, que yo puedo hacer un duelo por un carro. Sí, claro, claro que sí. Es válido ante la psicología que yo me faje a llorar, entre en depresión y todo eso. Claro que sí, mira, yo como tanatóloga te especifico algo. La psicología no trata la muerte en sí. Nosotros los tanatólogos sí. ¿Qué pasa? Se dan muchas cosas, la tanatología se involucra mucho en el sentir del ser humano, en la humanidad del ser humano. La psicología se enfoca más en los traumas. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiende a sentir muchas cosas. No es que no están escritas en la psicología, sí están, pero esta ciencia se enfoca más en tratarlas. Tú puedes sentir inseguridad, tú puedes sentir miedo, tú puedes sentir cosas que definitivamente en tu vida tú nunca las has sentido. Tú puedes sentir rabia incluso con Dios en el proceso del duelo. Y todas estas emociones es necesario validárselas al usuario. Hablemos de fe, de confianza, de Cristo y también de pecados. ¿Debe un cristiano orarle a un familiar fallecido, ponerle flores, tener una medallita de resguardo, porque esa es mi abuela, porque la que me cuida, porque es la que me protege? Y tú sabes, abuelita, que ando aquí en esta carretera, no permitas que me pase nada y que mis oraciones sean enfocadas a la abuelita y no directamente a Papá Dios. Mira, cuando nosotros estudiamos tanatología en la escuela de tanatología, nos enseñan a trabajar con el duelo y sus diferentes culturas. ¿Qué pasa? Si tú vienes a mi consulta a trabajar un duelo y tú crees en la cultura tibetana, por ejemplo, que trata más del ser, del budismo, que está muy relacionada al budismo, yo no puedo coartar tu dolor como tú lo has entendido, como tú has entendido toda la vida, que son tus creencias. Que sí es necesario en el proceso del duelo tener fe. Si tú no tienes fe en un proceso de duelo y de muerte, el proceso se puede complicar un poco más. Es necesario creer en algo. Ese algo para mí es Dios. Ese todo para mí es Dios. Pero si tú vienes a mi consulta con una creencia distinta, no puedo invalidar tu creencia, porque eso es lo que te va a permitir a ti tu sanación.
Ahora, yo como profesional, yo como Jenny Caraballo, independiente de cualquier persona, yo tengo mis creencias, yo tengo mi cultura muy marcada, muy fijada en que es Dios, es el dador de vida, es el dador de sanidad, es el dador de todo. Pero si una persona no la tiene y tiene otra creencia, yo debo de respetar la creencia de esa persona. ¿Cómo usted como psicóloga se da cuenta cuando no es algo espiritual y es algo mental? Hago esta pregunta porque últimamente hemos tenido muchísimos casos de violencia en la República Dominicana y dentro de esos casos tenemos dos que son específicos. El de la señora que asesinó a su hija con un cuchillo, no sé si lo recuerdan, Sí, claro. es del año pasado, y el del señor que también asesinó a su hijo hace unos días con el cuchillo y dijo que fue Dios quien lo impulsó a hacer esto. Entonces, ¿cómo yo divorcio que no es un problema de salud mental y que no es espiritualidad? Bueno, en principio hay que someter a la persona a una evaluación. Todo profesional responsable para poderte responder literalmente esa pregunta tiene que tener las evaluaciones previas de esa persona. Pero no nos podemos hacer los locos y sabemos que vivimos en un mundo meramente espiritual que tenemos que extrapolarlo a una realidad básica que es donde vivimos, donde todo lo que opera es espiritual, pero tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener los pies sobre la tierra y tenemos también que dejarnos guiar por los profesionales de la salud y tener las evaluaciones correspondientes para poder saber qué trastorno está operando en esa persona. Algo que sí está pasando mucho socialmente y que he podido ver en mi consulta es un tema de espiritual, vamos a decirlo así, es un tema de vanidad y es un tema de vacío existencial. Las personas vienen supuestamente con una depresión, pero cuando tú lo evalúas te das cuenta que en sí no es una depresión. Tú lo que tienes es un vacío existencial. Tú quizás no tienes a Dios en tu vida. Y es por esto que mi trabajo va muy de la mano con el tema espiritual, va muy de la mano con la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese vacío, tú lo único que necesitas en ese momento es a Dios para llenar. Tú puedes buscar por aquí, puedes buscar por allá, pero tú necesitas concatenar tu vida con la fe, con las creencias. ¿Cómo tú visualizas las brechas o los escapes o las posibilidades dentro de este tema de que un malhechor, un delincuente, se haga pasar por un trastorno, una enfermedad mental luego de haber ejecutado un acto ilícito? Por ejemplo, para darme a entender, como se está hablando tanto de salud mental aquí en la República Dominicana y se ha hablado de que la tasa de enfermedades mentales ha aumentado y los abogados también se están sustentando para poder defender a estos individuos. ¿Qué tanto o qué tan fina es esa línea de que los delincuentes busquen esa manera de escapar de lo que le corresponde en base a la ley para hacer pasar que tienen una enfermedad mental? Sería imposible porque para eso están los peritos y para eso están los psicólogos forenses que se especifican especialmente en esa área. En el caso de los abogados, y en defensa de los abogados, simplemente es un trabajo para nosotros. Es un trabajo que no personalizamos, es una defensa que hay que asumir y que se va a determinar si la persona es culpable o inocente ya cuando el juez emita una sentencia definitiva. Y hasta tanto un abogado no tiene eso en la mano, no puede juzgar. ¿Cómo yo puedo hacer que mi dolor pase de ser un ancla a un par de alas? O sea, me explico. ¿Cómo yo puedo hacer que yo en medio de un duelo pueda pues transformarme y no quedarme estancada en ese dolor y en ese duelo? Resignificando la vida de quien ya no está. ¿Qué quería esa persona para ti? ¿Qué tanto te amó esa persona? ¿Cómo tú valoraste a esa persona? Ahí es que está, y buscando ayuda profesional. Es muy triste que República Dominicana no tenga una cultura más abierta sobre la muerte, porque es algo que nos toca, es nuestro, aunque te quites o te pongas, como quiera te va a tocar, y es lamentable que no tengamos esa cultura que nos permita abrazar nuestra naturaleza y nuestra existencia, que es la muerte. Entonces, eso hace que el duelo se complique mucho más. Porque usted entiende que la mayoría del dominicano, voy a clasificar, le tiene miedo a la muerte.
Porque no la conoce, porque no conoce sobre el tema, porque siempre ha sido vista en nuestros hogares como que es lo peor que puede pasar. Pero si tú empiezas a verlo como que eso es el próximo paso que sigue, es lo que nos toca, nacemos, tenemos libre albedrío, pero vamos a morir. Si tú no tienes conciencia de que tú vas a morir, tú no vas a valorar tu vida. Tú vas a estar perdiendo el tiempo en tu vida. Tú no vas a buscar las cosas que realmente llenan al ser humano. Las cosas que realmente llenan al ser humano no son las cosas materiales. Son tus cosas que están meramente intrínsecas en ti. ¿Y cuáles son? Tu fe, tu creencia, tu bondad, tu amabilidad, tu empatía. Y son cosas que se trabajan poco. Jenny, hablemos de septiembre, de 18, de conferencia. ¿En qué consiste? Esta es una conferencia transformando el dolor en fortalezas. Y es para estas personas que han perdido un ser querido, que han perdido algo valioso en su vida, donde podrán encontrar herramientas para que si no tienen los recursos para trabajarse con un profesional o desconocen del tema, puedan conocer, ser más abiertos con los demás que están pasando por un proceso de duelo, de pérdida, y ser un poco más empáticos. Aquí van a encontrar herramientas y apoyo profesional. Jenny, yo voy a seguir con las preguntas. Ahora, últimamente, hay muchísimos talleres que afianzan el desapego, pero es normal que tú, acabando de tener una pérdida, tú ni siquiera puedas llorar a esa persona que prácticamente pasó un lapso de tiempo contigo. Es normal que una persona caiga hoy y se levante mañana rápidamente simplemente por el desapego. No es el desapego en sí, es un shock. Se llama etapa de la negación o fases de la negación, como decía Katherine Sanders y Elizabeth Kubler-Ross. Es una parte donde tú has sido tan impactada con la noticia de la muerte, que puede ser una muerte repentina o una muerte que tú estabas quizás esperando, pero tú no estabas preparada para ese proceso. Estás tan impactada que tú continúas con una vida normal. Ante los ojos de los demás te van a ver normal, no te van a acompañar en tu proceso de duelo, porque van a decir literal, si a ti no te duele, porque a mí sí, porque no es mi dolor. El proceso de duelo es un proceso muy íntimo, es muy solitario y se vive en una soledad inmensa. Al no tener conocimiento, parte de la sociedad sobre este tema hace que el tema sea un poquito más complicado para las personas que sufren. ¿Qué hace que una persona se levante después de haber sido impactada con una noticia de muerte? La misma voluntad humana. Hay que ver cuáles son las creencias de la persona. Sin dolor, sin proceso, se crece y se evoluciona. Podemos eliminar el dolor de nuestras vidas. El dolor es parte nuestro, como es parte de la felicidad, como es la felicidad. Por ejemplo, a veces yo veo, ven para que descubra un taller, ven para que descubra la felicidad, pero la felicidad está en mí. Yo voy a ser feliz cada momento, estoy compartiendo con ustedes, soy feliz. Ahora mismo no tengo ningún dolor. Si tú me haces un comentario, tú que eres una amiga y te aprecio mucho, me va a doler. Es parte de mí. ¿Qué es lo que buscamos? Manejar el sufrimiento y acomodar el dolor para que tú aprendas a vivir con esa ausencia que siempre te va a generar dolor. ¿Qué es lo que no queremos? Que siempre te esté generando sufrimiento, llanto, sentirte minusválida, sentirte menos y esas cosas. Porque hay personas más sensibles que otras, que sienten más dolor que otras, y hay otras que tú ves que mantienen su cordura, que mantienen su posición, y la gente dice, no, pero este es un insensible, este no siente, no aquello. Eso depende de la entereza, la educación, el entorno, cómo esa persona se desarrolló, cómo esa persona creció, cuáles son los valores de ella. Porque de personas sensibles sí, hay personas que sienten más que otras, pero eso depende mucho de la formación. El duelo tiene 5 etapas, la persona atraviesa 5 etapas, pero hay algo aquí muy importante. Hay personas que se pueden quedar estancadas en una de esas etapas simplemente por no buscar ayuda profesional. Puede una persona tardarle más el proceso del duelo que a otra. En sí, el DSM-5 da un tiempo prácticamente, según ellos, específico para el dolor. Pero si después de ese tiempo que el DSM-5 dice que puede durar el proceso de duelo, tú continúas con
la misma pena, la tristeza, hay que verificar que tú no tengas un trauma. Entonces, esa parte ya el tanatólogo refiere a la persona que está en duelo, lo refiere a un psicólogo, porque el tanatólogo no trabaja traumas. El tanatólogo trabaja los temas que tienes que no son tan profundos como el psicólogo. Entonces tú lo refieres al psicólogo y el psicólogo evalúa. ¿El dramático nace o se hace? Hay personas que necesitan mucho amor, porque no es drama en sí, es amor que necesitan, no es atención, es amor que necesitan. Entonces, ¿se cura la exageración? Bueno, depende de cuál sea tu dolor. Porque tú exageras porque tú tienes un dolor y quizás quieres llamar la atención y tú necesitas esa atención. ¿El dolor se puede manifestar mediante la ira, la incomodidad, el enojo, un comportamiento de pereza? Sí, claro que sí, porque si te fijas, cuando Elizabeth Kubler-Ross o Katherine Sanders hablan de la etapa del duelo o de las fases del duelo, está la etapa de la ira. Que si yo siempre le pido a los usuarios en mis redes sociales, que siempre estoy orientando con estos temas, que cuando estén pasando por esa etapa normal de su existencia, que van a pasar por ahí, que manejen su dolor, porque los demás no tienen la culpa de lo que te pasó, de lo que tú sufriste, ni de cómo tú lo estás sintiendo, ni cómo tú lo estás manifestando. Manejar tu dolor, y lo ideal es ir a consulta. Lo natural es que todo aquel que siente dolor lo manifieste y se le ve físicamente algún cambio. La gente piensa, ya sea por lágrimas, su manera de comportarse, así sucesivamente. Entonces, mi pregunta viene siendo la siguiente. Una persona tranquila, calmada, sin lágrimas, sereno, no siente dolor. Solo los que viven gritando y llorando se expresan y la población entiende que sí, que ese es dolor. Te voy a responder con un ejemplo personal. Mi mamá fallece. Yo supuestamente, según yo, me la sé toda de la tanatología, la muerte y todas esas cosas. Y viene Papá Dios pan. Exactamente, que tuve mi tema con Papá Dios también. Y yo quedé en un estado de shock tan grande que yo salí con ella de emergencia para la morgue, con el cadáver para la morgue, a la funeraria, organicé todo e hice todo mi proceso. Algunos dijeron que yo no quería a mi mamá, otro, pero mírala cómo está fresquecita. O sea, esa es una etapa del duelo que se llama negación, es una etapa que se llama shock. Algunas personas no lo van a poder manifestar porque están en esa etapa. Y vuelvo respondiendo a tu pregunta con algo que te dije en principio. Depende de la entereza de la persona, qué tú entiendes por muerte y qué relación tú tenías con la persona. Antes de que se nos agote el tiempo, porque ya lo tenemos encima, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más común ante la población? ¿Que el dolor me convierta en un ser de victimismo o que me permita convertirme en una roca fría, distante, que yo tenga como mi pereza o hacer como la tortuga? ¿Qué es lo que la población por lo general utiliza y qué funciona y qué no? La población muchas veces es hiriente. ¿Por qué? Y poco sensible. Porque no, este dolor, esto que te pasó te va a hacer más fuerte, esto sucedió por algo. No, me refiero de manera interna. Por ejemplo, una persona con un proceso de dolor fuerte, ¿qué es lo que acostumbra a hacer o qué es lo que más hace? ¿Convertirse en víctima o comenzar a actuar como la tortuga y utilizar un caparazón? Eso depende de la entereza de la persona. ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cómo es tu personalidad? Si tú ves la personalidad de Jenny es una persona emprendedora, entonces yo no me puedo acostar solamente a sentir dolor porque tengo cosas que hacer. Si veo a Bonnie a veces está afligida porque el día está gris, porque está nublado. Si le pasa un tema catastrófico, Bonnie es probable que diga, de esta cama yo no me voy a levantar nunca más. O sea, eso depende. Siento a mi padre aquí. No, mentira. Mira, Jenny, yo requiero de una última pregunta. ¿Puede una persona acumular dolor? O sea, le pasa una muerte, por ejemplo, tú pusiste el caso de tu madre, una persona que le haya fallecido su madre, luego fallece su padre, luego tiene hijos y también le fallecen. ¿Puede esta persona acumular todo este dolor y no salir de una de esas 5 etapas?
Puede pasar un tiempo sin ayuda, la puede pasar muy mal, puede acumular dolor, se puede volver una persona insensible, viéndolo desde el punto de vista espiritual, y puede volverse también una persona resentida con la vida, por no entender que estos son procesos naturales que en algún momento de la vida van a pasar y tienen que pasar, porque definitivamente aquí no somos eternos. Jenny, vamos a recordar la conferencia y ya con esto finalizamos. Tus redes sociales, donde te pueden contactar y donde la gente puede ir a recibir esa ayuda maravillosa que solo tú sabes dar. Estamos en redes sociales en Jenny Caraballo A, estamos en Instagram, TikTok, YouTube. Pueden escribir por ahí para el tema de la conferencia, para enviarles el link. Estamos también en la República de Argentina, Suite 204, casi esquina Rafael Vidal, nuestro despacho privado, recordándoles que trabajamos la línea, si se puede decir así, completa de muerte y duelo, lo cual como abogada también abarco el tema de las herencias y las sucesiones y muerte. Y nada, para invitarlos también nuevamente. Horario y el lugar. Será el jueves 18 de septiembre en Librería Cuesta, segundo nivel, calle Estrellas Adalá, Supermercado Nacional. Señores, ¿con costo o libre de costo? Es libre de costo, porque yo quiero que la mayor parte de las personas que puedan asistir, aunque es cupo limitado, puedan asistir, que estén presentes, porque con una sola persona que sienta dolor y entienda que ese día pudo cambiar su vida, vamos a cambiar la vida de su generación completa. Ese Casa Cuesta de la avenida Estrellas Adalá. Ok, perfecto. Jenny, vamos a recordar a qué número se pueden comunicar para que ellos puedan recibir el link, o a dónde ellos pueden escribir para poder recibir este cupo limitado que tiene la conferencia. Pueden llamar al 809-458-4503 o en nuestras redes sociales de Instagram, Jenny Caraballo A. Señores, así que ya ustedes saben, si conocen a alguien que esté en proceso de duelo, que no se pierda esta conferencia. Y si lo escuchaste tú y también estás atravesando eso, pues nosotros queremos que tú te sanes, y que te sanes de la mano de Papá Dios. Y para eso Él está utilizando a Jenny en esta ocasión. Nos vamos a una breve pausa. Jenny, muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, no te muevas, porque siguen las entrevistas por aquí, por el Sapo en la Sopa. No te muevas de ahí. En breve regresamos con